a estar dando el comienzo, justamente después de haber coordinado ya las actividades que ustedes van a hacer en el desarrollo de esta clase, como para poner cada epístola. Vamos a iniciar justamente la clase introductoria para poder ubicarnos justamente dentro del contexto político, religioso, social, geográfico, de la que se desarrollaron justamente las epístolas. Es necesario saber ello para nosotros poder entender por qué justamente el autor, que en este caso se le atribuye a Pablo las distintas epístolas, justamente cómo escribe, para qué escribe, con qué condición, con qué propósito lo hace. Cuáles son las distintas situaciones que el autor está justamente enfrentando en las distintas iglesias a la cual él va a escribir. Cada iglesia, por supuestamente, tiene un problema, tiene una necesidad de manera específica, y es por eso que el apóstol va a poder atender a todas esas necesidades o problemas, o va a poder motivar o alentar o exhortar a las iglesias y a aquellos que están al frente. En este caso, poder asesorar, mentorear, dirigirlos, ¿no? Y poder guiarlos. Entonces, vamos a poder compartir ya, y que Dios pues sea con nosotros, nos pueda ayudar justamente en esta clase. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo que es la aproximación diacrónica de las epístolas, ¿no? Y podemos nosotros ver justamente que uno de los libros de la cual nos ubica las distintas epístolas o los distintos escenarios de la cual Pablo justamente va a recorrer o va a plantar las iglesias es justamente el libro de los Hechos. Cuando nosotros vemos Hechos, podemos ver ese cuadro justamente de cómo Pablo justamente llega a lo que es la conversión. En Hechos capítulo 9, ¿no? Y ya en Hechos capítulo 10 hay un silencio en Pablo, ¿no? Pero en Hechos capítulo 11 también, y como que aparece justamente en Hechos capítulo 13, donde él va a realizar justamente su primer viaje misionero, ¿no? Posteriormente empieza el segundo viaje en Hechos capítulo 16, y así sucesivamente en Hechos capítulo, digamos, ya 19, 20, 21, empiezan, como se dice, lo que es el tercer viaje misionero. Frente a todo eso, pues Pablo se va a encontrar plantando iglesias en los distintos lugares de Asia Menor, ¿no? De Europa, mayormente en Asia Menor, y ahí es donde va a encontrar distintas realidades, ¿no? Frente a los distintos contextos. Entonces, uno de los libros que nos va a dar cierto detalle, justamente es el libro de Hechos. Y cuando nosotros hablamos de Hechos, pues de manera geográfica podemos señalar Hechos capítulo 1:8 de cómo se expande el evangelio de Jesucristo. Uno de los textos bien conocidos y uno de mis favoritos es Hechos 1:8, de la cual dice, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es así como se desarrolla justamente el evangelio a través de la iglesia primitiva, a través de los apóstoles, de la cual el Señor los había convocado. Entonces, ya podemos ver el libro de Hechos, del capítulo 1 al verso 7, en Jerusalén, los 12, y de lo que es la primera comunidad, ¿no? Ya en el capítulo 1 podemos señalar lo que es el prólogo, del verso 6 al 11, el punto de partida del libro de la ascensión de Jesús, en el verso 12 al 26, la reconstrucción del primer grupo de apóstoles, ¿no? En esa etapa justamente de la reconstrucción, pues ustedes saben que Judas ha muerto, ¿no? Se ha suicidado, y por lo tanto se tiene que elegir al próximo apóstol, ¿no? Y es ahí donde echan suertes, ¿no? Y se elige justamente a través del Espíritu Santo, todo ello un proceso de oración, pues eligen justamente a uno de ellos para que pueda asumir el liderazgo del apostolado. En Hechos capítulo 2 podemos ver lo que es el cumplimiento de Pentecostés, ¿no? Ya ustedes saben que es la fiesta de la cosecha. Después de 50 días viene lo que es la fiesta de cosecha, la fiesta del Pentecostés, donde los judíos de distintas ciudades de la diáspora venían a la ciudad principal, a Jerusalén, a poder celebrar el Pentecostés, y es ahí donde ellos reciben lo que es el bautismo, la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? En Hechos capítulo 3, del verso 5, empiezan los apóstoles a poder predicar las buenas nuevas, empiezan justamente con Hechos capítulo 3 a poder predicar a ese ciego, a ese cojo de nacimiento que está fuera del templo. Sucede un milagro, como se entregan como 5,000 personas a través de ese hecho milagroso, la iglesia empieza a crecer, ¿no? Y así sucesivamente
En Hechos capítulo 4 se sienten amenazados por las autoridades, pero ellos continúan predicando, no tienen temor, se gozan de los látigos, de los azotes que le dan y no se detienen en cuanto a lo que es el evangelio. En Hechos capítulo 5 nos narra justamente que la iglesia está predicando por el templo, por las casas y la iglesia no se detiene. En Hechos capítulo 6 del 7 se da la primera apertura justamente al mundo griego, ¿no? En ese sentido, Esteban, que justamente es uno de los que ha sido llamado como diáconos, en ese sentido, para poder servir a las mesas, ese es el trabajo específico de Esteban y de otros 6 más, pero Esteban hace un trabajo misionero, hace un trabajo evangelístico y por lo tanto se va a dar apertura justamente al mundo griego con respecto a lo que es el evangelio. En Hechos capítulo 8 al capítulo 12 nos vamos de Jerusalén a Antioquía, pasando justamente por Samaria. En capítulo 8 podemos ver Felipe, que es otro de los diáconos también, con nombre justamente griego, y que se va justamente a poder hacer trabajo misionero, ¿no? Y ese trabajo misionero los lleva a alcanzar a muchos, hay milagros, hay sanidades, hay liberaciones, y los apóstoles principales como Pedro y Juan van en esa visita y encuentran justamente el mover del Espíritu de Dios ahí en Samaria, ¿no? Hay que recordar que Samaria es uno de los ingresos justamente primarios que ingresa Jesús para poder abrir puerta, como se dice, a lo que es el evangelio. Y hoy Felipe está yendo a Samaria y están sucediendo justamente hechos sobrenaturales de parte de nuestro Señor, ¿no? Posteriormente Felipe está en toda una fiesta, en todo un avivamiento, en toda una convención, digamos así, nacional, por así decirlo, pero el Espíritu Santo lo lleva a Felipe a poder solamente predicar a una sola persona. En pleno avivamiento que está, el Espíritu Santo lo saca ese avivamiento, ¿verdad? Y lo lleva a poder predicar solamente a una sola persona. Este etíope que va a poder recibir, como se dice, el encuentro con el Señor, va a ser bautizado. Hoy en la actualidad hay más de 55 millones, digamos, personas que siguen lo que es el cristianismo bajo lo que es el liderazgo de Etiopía, ¿no? Te das cuenta, el Espíritu Santo sabía lo que hacía, de poder trasladar a Felipe, como se dice, a un evento personal o a un evangelismo personal, de tal manera que le lleva a un crecimiento, digamos, sobrenatural de parte del Señor en aquel lugar. Y hoy en la actualidad, como le digo, son como 55 millones de etíopes que sirven al Señor, ¿no? Dentro del contexto, digamos, cristiano ortodoxo. Por otra parte, en Hechos capítulo 9, podemos ver el llamado ya de Saulo para la misión de los paganos. Hay que recordar justamente la educación, la preparación que tenía Saulo, ¿no? Bajo los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, como él se denomina en Filipenses capítulo 1, en Gálatas también narra justamente el grupo de fariseos. Hay que recordar también la otra parte, que hay como 7 grupos de fariseos dentro de lo que es el judaísmo, y justamente el grupo de fariseo de Saulo, pues es un grupo muy radical. Y es por eso que, digamos, se siente justamente amenazado, porque ahí los apóstoles, la iglesia está predicando de un Jesús que realmente Pablo no lo conoce, no sabe, piensa que es alguien más que está tratando de engañar, porque es imposible que alguien que se crea como un líder haya muerto y sus adeptos pues estén predicando, y no es aceptable, ¿verdad? Porque se va contra los principios religiosos, ¿verdad? Que Pablo ha aprendido de acuerdo a lo que es la religión de fariseos, ¿no? Entonces, va a ser una amenaza a Jesús, va a ser una amenaza a la iglesia primitiva, y por lo tanto Saulo actúa de poder perseguir a la iglesia, ¿no? Entonces, la amenaza que sucede es que el mensaje de parte de ellos es que Jesucristo ha muerto, Jesucristo ha resucitado, ¿no? Que hay sanidad, que hay milagros, que hay transformación en comunidades, y Saulo, perdón, se va a sentir justamente amenazado por ello, ¿no? Entonces, en todo ese proceso podemos ver justamente el Pentecostés se denomina pagano porque sucede justamente en un lugar pagano, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Hay que entender bien esa parte. ¿Por qué se denomina Pentecostés pagano? Porque sucede justamente en una casa, digamos, pagana, porque Cornelio, en Hechos capítulo 10, es un pagano, es una persona, digamos, perteneciente al grupo gentil. Por lo tanto, dentro del contexto, la cosmovisión judía, una persona, digamos, gentil era impura, era inmunda, ¿no? Y tú no podías comer con ellos, no podías entrar a su casa porque te tendrías que contaminar y romper justamente los parámetros establecidos por lo que era la ley. Y por lo tanto, cuando Dios tiene planes en su soberanía, Él entra a lugares y Él rompe paradigmas. Él no nos pide permiso, el Señor,
Porque el Espíritu Santo tiene planes y justamente cuando Isaías capítulo 49 dice que justamente que el Señor sea luz a las naciones, o Israel tendría que ser ese testigo de poder ser luz a las naciones, y Israel no está cumpliendo y lo que Dios tiene que hacer es actuar, ¿no? Y lo hace justamente con alguien llamado Pedro, que es uno de los apóstoles principales y es muy conservador, muy ortodoxo, muy judío, y es imposible pues que Pedro vaya directamente a poder justamente evangelizar. Lo que Dios tiene que hacer es tener un hecho sobrenatural con Pedro y hablarle a través de ese hecho sobrenatural. Pedro está, como se dice, orando, tiene una visión de parte del Señor y le dice justamente que vaya a la casa de Cornelio. Cornelio, un hombre que justamente ha sido devoto, es dadivoso, es generoso, le ora a Dios a pesar que es pagano, pero ha tocado el corazón de parte del Señor y también el Señor hace esa conexión de poder decirle a Cornelio, ve a buscar a Pedro para que venga a tu casa, ¿no? Y lo que hace Cornelio, invita a sus amigos, invita a sus familiares, hace un banquete, ¿verdad? No sé si una pachamanca de huaraz, no sé si un cabrito o un arroz con pato de chiclayo, no sé lo que hace, o un ceviche chimbotano, no sé lo que hace Cornelio, pero hace todo justamente, todo un banquete para poder invitar a sus amigos, ¿verdad? A sus compañeros familiares y llena la casa. En ese evento justamente lo que va a venir es el bautismo del Espíritu Santo para los gentiles, para testimonio de la soberanía, de la gracia y de la salvación de parte de Dios, que Dios no mira ni raza, ni color, ¿verdad? Ni posición. Dios es soberano. Y eso es justamente lo que el Señor hace, ¿no? Entonces, frente a eso, la iglesia sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando y lo que se hace es la fundación de la iglesia en Antioquía, donde Bernabé justamente va a trabajar fuertemente en Antioquía y después va a invitar justamente al apóstol Pablo, cuando en Hechos capítulo 11, usted ve posteriormente, lo invita a Pablo para que sea maestro, para que pueda ayudar, para que pueda formar discípulos que justamente han recibido el evangelio, a consolidar, a discipular, para que la gente se afirme y pueda continuar con lo que es la iglesia, ¿no? Entonces en Hechos capítulo 12 ya justamente detienen a Pedro, ¿verdad? Porque ellos están predicando el evangelio, ¿no? Pero también un ángel lo libera a Pedro desde la cárcel. Otro hecho sobrenatural. Por eso justamente el libro de Hechos, algunos eruditos dicen que no debería haberse llamado Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. En el capítulo 13 al capítulo 15, desde Antioquía, sucede la primera misión de Pablo. Como lo hemos señalado, capítulos 13 al 14, Pablo y Bernabé enviados a predicar a los judíos y a los paganos, ¿no? En el capítulo 15 hay una reunión en Jerusalén, justamente asisten los apóstoles, ¿no? Juan, Santiago, Pedro, está Bernabé, está Pablo, y hay toda una discusión justamente en Hechos capítulo 15 por los gentiles. Los judíos o el grupo de judaizantes quiere judaizar justamente a los gentiles, ¿no? Los quiere judaizar. Que ellos deberían practicar la ley, que ellos deberían guardar el sábado, que ellos deberían circuncidarse, ¿no? Para que ellos puedan ser salvos. Y por lo tanto eso van a discutirle fuertemente lo que van a hablar en Gálatas, ¿no? Por lo tanto, justamente Pablo narra justamente los hechos del Espíritu Santo que ha sucedido en su trayectoria, ¿no? En el primer viaje misionero. Pedro va a narrar lo que sucedió justamente en Cornelio y deciden justamente dar solamente algunas cláusulas que deberían practicar los gentiles, ¿no? Pero en sí dan énfasis en la salvación por gracia. En el capítulo 15 podemos ver ya hacia el capítulo 21 se desarrolla el segundo y tercer viaje misionero de Pablo. El segundo viaje evangélico a la misión de Filipos, Tesalónica, Atenas y Corintio, ¿no? En el capítulo 18, Corintio. Entonces, este segundo viaje se van a establecer esas distintas iglesias. Ya en el tercer viaje hay una misión en Éfeso, en Troade, y despedida justamente en Mileto, ¿no? La despedida del apóstol Pablo. Capítulo 21 al 28, pues ya se señala justamente la muerte o la ejecución del apóstol Pablo, ¿no? Él apela justamente a César, ¿no? Y justamente ahí él va a ser decapitado, ¿no? Según lo que es la historia, ¿no? Esto es justamente lo que podemos ver en el libro de Hechos. Hasta ahí. ¿Algún comentario, aporte, pregunta? ¿Qué es lo que me Pastor, dice? disculpe, sobre el trabajo, cómo es lo que, cómo se llama el libro, ¿nos vas a mandar al grupo de WhatsApp o? Ya.
Nuevamente explico, hermano Dino, justamente vamos a hacer el formulario, ustedes van a llenar el formulario y lo voy a enviar a su correo. Como les digo por el WhatsApp, no lo puedo enviar porque ese libro es pesadito, no les va a llegar a ustedes. ¿Ya? Entonces, por eso motivo. Muy bien. No sé si hay una pregunta con respecto a la explicación que he hecho. He ido muy rápido, he corrido este libro de hecho, de verdad, para entrar justamente a lo que es las epístolas o a los distintos contextos. Ya. Pastor Eli, una consulta, por ejemplo, ahí el libro de Hechos, ¿no? Cuando da su introducción, narra Teófilo, ¿no? Igual Lucas también lo narra, ¿no? Como hacia la primera carta y como si fuera una segunda carta, ¿no? Entonces, la pregunta es aquí, ¿quién es Teófilo o a qué va referido, ¿no? Muy bien. Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Entonces, Teófilo puede ser justamente una persona que realmente pueda ser colaborador dentro del grupo del apóstol, en este caso, digamos, Lucas, ¿no? Como un colaborador dentro de lo que es el equipo, pues, ¿no? De apóstoles. Se le puede dominar dentro de ese contexto, ¿no? A Teófilo, ¿no? Así, mi hermano Denis. Entonces, eso lo narra justamente Lucas, ¿no? En su terminación de su evangelio, ¿no? Y comienza también con el libro justamente de Hechos, ¿no? Así es. Muy bien, otro comentario, otra pregunta más. Bien. ¿No hay preguntas? Entonces nos vamos a ver justamente la parte de los contextos, ¿ya? Esto sí, estén atentos, ¿verdad? A lo que son los contextos. Vamos al contexto político. Ya, dentro del aspecto político, de cómo el autor se desarrolla, de cómo se moviliza, o quiénes son los que están justamente liderando dentro del contexto político, ¿no? Esto es interesante. En Lucas capítulo 2, el verso 1, ¿no? Dice que Jesucristo nació en tiempos del emperador, ¿no? En tiempos del emperador Augusto César, ¿no? Cuyo reinado transcurrió entre los años 27 hasta los 14, digamos, después de Cristo. ¿Ya? Entonces, su ministerio público y su muerte ocurrieron en los tiempos del emperador Tiberio, en los años 1437 después de Cristo, que vamos a verlo posteriormente. Entonces, el título de Augusto se lo dan en el año 27 a.C. Se derrotó a Marco Antonio y Cleopatra y recibe potestad absoluta de todas las provincias. Él es el comandante y jefe de todos los ejércitos. El ejército es la base del poder y de ahí que se llama imperio, ¿no? Se llama poder. Y siguió gobernado según las costumbres republicanas y entregó a los procónsules el gobierno de las provincias. O sea, los procónsules, de la cual se señala en Hechos 13, 7, 8, eran, como se dice, los líderes de cada provincia, ¿ya? Por otra parte, hay que entender justamente el nombre de emperador, que se le reconoce como Dios, que se le reconoce como Señor. Por lo menos dentro del contexto romano, se señala de esa manera, como Dios y Señor. Entonces, cuando se va a aparecer Jesús, o cuando los apóstoles van a predicar que Jesús es el Señor, pues se crea un conflicto dentro del aspecto, digamos, político, pero a la vez religioso también. ¿Por qué? Porque dentro del pensamiento romano, pues el César es el Señor. ¿Ya? Para los judíos que estaban bajo el gobierno romano y querían de alguna otra manera caer bien al imperio, pues el César también es el Señor, ¿no? Entonces eso va a crear justamente un conflicto, tanto religioso como político, dentro del ambiente de los tiempos de la iglesia primitiva. ¿Ya? Eso hay que conocerlo, hay que entenderlo bien. Muy bien. ¿Ya? ¿Estamos comprendiendo, hermanos? ¿Estamos entendiendo? ¿Está claro? Amén, pastor. Estamos comprendiendo, ¿no? ¿Estamos yendo bien? Okay. Sí, pastor. Ya. Vamos a continuar entonces. Tiberio, que como se decía, del 14 al 37 después de Cristo,
Durante el ministerio de Jesús, en este periodo el cristianismo va filtrándose paulatinamente en el imperio. Tuvo un reinado débil, a excepción de alguna campaña militar gobernada respecto a normas establecidas, ¿no?, de forma mecánica. En este periodo aparecen los delatores que acusan de cualquier cosa y Tiberio fue víctima de ellos. Se retiró a la isla de Capri. En este periodo las legiones aumentan de poder. Casado con Mesalina, mujer mala, víctima de excesos, muere justamente envenenado Tiberio, ¿no? Calígula, que también es conocido, es amigo de Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, y gobernó desde el 37 al 41 después de Cristo. O sea, hay que darnos cuenta que justamente dentro de ese periodo está la iglesia primitiva. En todo ese desarrollo está lo que está haciendo su labor evangelística y misionera la iglesia primitiva. Entonces, en este periodo comienza una fuerte expansión del cristianismo en Oriente. Con él, Palestina recupera su propio reinado. Además, les concede a los reyes judíos algunas provincias más para gobernar. Muere asesinado por las legiones pretorianas. Dio la orden de instalar una imagen suya, una estatua, en el templo de Jerusalén. Pidieron que no se adorase esa estatua, y él ordenó a pesar de la petición, pero murió antes de que se pudiera instalar justamente esa estatua, ¿no? Entonces, esto ocurriendo con Calígula. Después viene Claudio, entre los años 41 al 54. Hay que entender que justamente Claudio es aquel que va a expulsar a los judíos de Roma, ¿no? Cuando usted ve la película de Pablo, una película que han hecho, creo que ha hecho Canción, justamente se ve a los cristianos en Roma, ¿no? Y son expulsados justamente en el tiempo del imperio de Claudio. Por otro lado, la iglesia a través del apóstol Pablo va a poder suplir la necesidad que de alguna u otra manera Claudio ha generado en contra de los judíos, y están pasando la iglesia, están pasando necesidad y están pasando hambre. Entonces Pablo va a hacer una ofrenda para poder sostener a las iglesias que están pasando necesidad, sobre todo Jerusalén, ¿no? O los judíos que están en Jerusalén, o la iglesia que está en Jerusalén. Por otro lado tenemos a Nerón, entre los años 54 al 68, y en este momento justamente es cuando suceden todos los viajes del apóstol Pablo. Tiene un lugar la primera persecución cristiana por Roma, ¿no? Y condenó de muerte a Pablo y a Pedro. La anarquía. Se suceden las luchas por el poder. 3 emperadores se suceden: Galba, Otón, Vitelio, y se debatía la sublevación judía en el año 66, con fuertes pérdidas por los romanos, ¿ya? Entonces, justamente en estos periodos, pues van a ser, sobre todo en el periodo de Nerón, va a ser un periodo caótico para la iglesia porque hay una fuerte persecución cristiana, ¿no? Hay que recordar justamente que Nerón, pues la historia dice, ¿no?, que era una persona despistada, realmente muy desviada en cuanto a su mentalidad, y una persona que odiaba mucho a los cristianos, y por eso que lanza la persecución. Inclusive sostienen los historiadores que él fue, ¿verdad?, que él justamente produjo el incendio y los culpó a los cristianos, y es por eso que los cristianos, muchos de ellos son sacrificados por haber quemado, según Nerón, parte de lo que es, digamos, algunos espacios, ¿no?, ahí en Roma, ¿no? Muy bien. La dinastía de Flavia, Vespasiano regresa a Roma desde Palestina y es nombrado emperador. Su hijo Tito destruye Jerusalén, ¿no? Entonces, Vespasiano, del 69 al 79, pues en ese periodo se sostiene pues que Tito va a destruir el templo de Jerusalén y va a perseguir también a los cristianos. Domiciano, que en los años 81 al 96 va a ser un perseguidor también acérrimo en contra de los cristianos, y va a ser Domiciano quien va a llevar a Juan el apóstol a Patmos, ¿verdad?, a poder pasar su tiempo difícil de cárcel, ¿no? Entonces Domiciano es uno de los emperadores que gobierna en ese periodo, por lo menos de lo que se hizo o se sostiene el libro de Apocalipsis, ¿ya? Entonces, y justamente el lenguaje que utiliza de manera simbólica, metafórica y bastante codificado lo que es el libro de Apocalipsis, es un lenguaje, por así decirlo, muy cristiano y muy conocedor de ese movimiento cristiano. Un lenguaje como la CIA, ¿no? Como la FBI, que se podía aplicar, que solamente los cristianos podrían entender justamente esa clase de lenguaje, ¿no? Y es por eso que Apocalipsis utiliza bastante figuras y metáforas para que puedan justamente entenderlo ellos.
¿no? Se dirige plenamente a esa audiencia en un primer orden. Tito destruye la ciudad y el templo de Jerusalén, como lo he señalado, al 70 después de Cristo. La persecución de Domiciano sucede en el año 81 al 96 después de Cristo. Y constituye el trasfondo del cancelamiento de Juan en Pasmo, como también lo he señalado. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, mis amados hermanos? ¿Algún comentario, algún aporte de parte de ustedes? ¿Cómo están oyendo? A ver, ustedes dirán. ¿Se está entendiendo? ¿Estamos yendo claros? A ver. ¿Qué dicen mis amados estudiantes? Esta información sí nos va a colgar a tenerla nosotros, ¿no? Gloria a Dios, hermano. No, esto último que está hablando sobre este contexto, digamos, histórico, cultural, ¿no? Pues, Claro, pues, hermanito lindo. De todas maneras, entonces, los tiene que compartir a ustedes, porque ustedes son los alumnos más queridos del CETIC. está súper veloz la clase. Claro. Estaba apuntando, hermano, pero no se avanza todo. Claro, pues. Claro, hermano. ¿Alguna pregunta más? Pastor, y siempre queda una duda, y todo lo que aconteció en ese año, en ese tiempo, digamos, que después de Cristo, todos los procesos que has pasado, ¿quién es la persona que investigó, no sé, un teólogo, alguien que investigó y dio esos datos exactos? Los datos de los emperadores, hermana. ¿A eso se refiere? Perdón. Sí, a eso me Ah, ya, muy bien. Ustedes saben que cuando nosotros estudiamos historia universal, son historiadores. Ese es un punto plano, ¿verdad? Lo otro, los eruditos, ¿no? En cuanto a lo que es Biblia, también investigan y hacen estudios históricos. Ajá, para poder señalar. O sea, nos estamos tratando de ubicar justamente en qué momento escribió Pablo. Ya nos estamos dando cuenta que sobre todo en los tiempos de Claudio hay persecución, una fuerte persecución, digamos, a la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que entender, para que entiendan justamente cuando nos vamos a dirigir a las epístolas, de cómo él justamente va a tratar. Y vamos a entrar al plano justamente religioso, porque Pablo va a batallar con ciertos tipos de religiones, con cierta filosofía, ¿no? Entonces, ¿qué nos invita justamente o qué nos genera a nosotros eso en la actualidad? A ver, yo les haría una pregunta. ¿Qué te genera y que en la actualidad haya movimientos, por decir, que no creen en Dios, que sostienen la parte de lo que es la evolución, de lo que es el relativismo, de lo que es el movimiento gay? O sea, estamos rodeados, o sea, con ciertas fuentes externas que de alguna u otra manera influyen a la iglesia. ¿Y cuál debe ser la respuesta de nosotros ahora, de los académicos? ¿Verdad? Así, ¿cómo vamos a responder nosotros los académicos? ¿Cómo va a responder la iglesia frente a esos ataques, esas persecuciones, ¿verdad? Esas distintas maneras de pensar? Nosotros debemos tener una respuesta frente a eso. Entonces, Pablo tenía así una respuesta dentro del contexto teológico, dentro del contexto profético, apostólico, digamos, él sostenía fuertemente a la iglesia. Entonces, la educación ayudó bastante a la iglesia primitiva. Entonces, cuando hay un pensamiento de parte de algunos hermanos de la iglesia, cuando dicen, ¿verdad?, la letra mata, ¿no? Yo digo, la letra no mata. Lo que mata es la ignorancia, sí, pero la letra no mata, ¿no? Entonces, hay que ver, y vamos revisando historia, de que de alguna u otra manera creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en la oración, pero el poder preparar discípulos, el poder educar, el poder formar gente, digamos, ayudó a que la iglesia pudiera crecer, pudiera avanzar,
¿no? Entonces, cuando hemos visto en Hechos capítulo 11, cuando Pablo va a Antioquía con Bernabé, está educando a la gente, los está formando. Y en Antioquía, justamente ellos tienen una identidad y son denominados, como dice, por primera vez, cristianos, ¿no? Entonces, dése cuenta todo ese trabajo que el apóstol justamente realiza y la iglesia lo hace. Entonces, es muy importante lo que ustedes se siguen manteniendo estudiando en el CETI, ¿no? Yo sé, hermanos, que por ahí hay gente que nos va a desanimar, oye, por las puras estás en el CETI, salte de ahí, ¿verdad? Algunos de repente pueden escapar de Babilonia, te dirán, no sé, qué sé yo. Pero el punto es de que es una responsabilidad cuando ya uno entra a tallar estos estudios, ¿no? A poder defender lo que es la verdad. Entonces, Pedro, Juan, o sea, tenían una experiencia con el Señor, pero era gente capacitada para poder enfrentar distintos contextos, ¿no? A los cuales ellos tenían que batallar, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Otra pregunta? Si no, ya continuamos. Nos falta un minuto. Uy, santo. ¿De dónde viene Juan, pastor? Juan. ¿Quién Juan? Juan Juan. que fue llevado a Patmos. Ah, muy bien. Buena pregunta, hermanita Daisy. Excelente pregunta. ¿Ah? Muy bien. Juan el apóstol, recuerde que era un discípulo, digamos, de Jesús en los evangelios. ¿Ya? Entonces, Jesús tuvo planes con Juan. De tal manera que es uno de los últimos apóstoles que predica lo que es el evangelio. Tiene lo que es la revelación de parte de lo que es el Apocalipsis. Y se sostiene, pues, ¿no? Que Juan haya escrito el Apocalipsis, ¿no? Y escribe a las 7 iglesias. Entonces, dentro del plan de Dios, o sea, Dios permite que Juan, digamos, sea el último apóstol, ¿no? Y él se va encarcelado, digamos, como lo hemos manifestado, a Patmos, donde Domiciano, Domiciano y Vespasiano, son aquellos emperadores sanguinarios que justamente van a maltratar a Juan ahí digamos, en Patmos. Pero hay que darnos cuenta que, como se dice, que el evangelio, que la iglesia nunca deja de predicar, ¿no? Nunca deja de hablar de parte del Señor. Siempre está evangelizando en sus distintos contextos, ¿verdad? En sus distintas persecuciones, abusos, violaciones. La iglesia nunca deja de poder predicar en aquella época. Y por eso que ellos se mantienen en plena persecución. Sí, es hermana Daisy. Gracias, pastor. Y otra cosa, pastor, a veces hay aún pastores, ¿no? Que están ya ejerciendo el ministerio de pastorado. Hay muchos que ignoran al estudio teológico. Así es. Mayormente lo que dicen es que se quieren llevar o dejarse llevar por el Espíritu Santo y no por los estudios, porque el estudio le hace loco a las personas. Ay, ay, ay. Yo hubiera terminado loco con todo lo que hemos llevado justamente el estudio aquí en el USBA. Elizabeth Pintado, su papá, estudia con nosotros. Y bueno, también casi, ¿no? Un poquito más se lo acaba mi hermano Anselmo, pero gracias a Dios que tiene ahí a los hijos, a los nietos y lo han podido ayudar, ¿no? Y este ciclo ha sido demasiado exigente porque hemos corrido, solamente en 2 meses hemos hecho justamente un ciclo. Lo legal son 4 meses. Entonces imagínense las tareas que nos han acumulado totalmente, ¿no? Pero hemos podido lograrlo, ¿no? Y hermanos, no, es esencial justamente el estudio, ¿no? Y podemos ver de que cuando usted desarrolla, Jesús tenía así su escuela, que eran sus discípulos. Pablo tenía su escuela para poder formar pastores y líderes. Por eso pide requisitos, ¿no? En 1 Timoteo, Tito, nos van a hablar de los requisitos, ¿no? Entonces, imagínense, no era fácil. Y lo que yo he leído en la apertura, 2 Timoteo capítulo 2:2, ¿no? Justamente son requisitos, ¿no? Para poder continuar. Así es, mis queridos estudiantes, vamos a concluir ahí. En el grupo voy a poder pasar lo que es el formulario, voy a crear otro formulario, ¿ya?
y van a recibir justamente los libros, ¿ya? Entonces, y voy a dejarles una pequeña tarea para la semana, ya, para que ustedes lo presenten la próxima semana. Ya, va a ser algo sencillo también, y para que ustedes lo puedan hacer, ¿ya? Bien, hermano Fran, le pediría que usted se comunique con la hermana Yulisa, para que lo puedan agregar al grupo, ¿ya? Pero, por favor, en el grupo del tercer ciclo, hermanito Fran, ¿ya? Porque tanto la hermana Yulisa como el pastor Gerson son administradores del grupo, ¿no? Y yo no estoy a cargo del grupo.